Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su asistencia. Bienvenidos a la Semana del Cerebro 2023. Mi nombre es Jorge Alberto Pérez León, junto con el biólogo Alejandro Olivas Orozco y la bióloga Paola Nayeli Mendoza Encinas. Estamos organizando este evento y estamos hoy aquí reunidos para presentarlo y darles la inauguración oficial. Me da gusto presentar a los integrantes de la mesa de honor. Estamos con la bióloga Paola Nayeli Mendoza Encinas, la doctora Alfa Elena Escobedo, directora general de Difusión Cultural y Divulgación Científica, y el doctor José Alberto López Díaz, jefe del Departamento de Ciencias Químico-Biológicas del Instituto de Ciencias Biomédicas. Muchas gracias por venir. A continuación, la bióloga Mendoza Encinas va a dirigir un mensaje acerca de la Semana del Cerebro y sus propósitos y una breve cronología de este evento en nuestra ciudad. Gracias. Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a contar brevemente la historia de cómo surge Semana del Cerebro. Para los que no estaban enterados, y esta es la primera ocasión en el que asisten, Semana del Cerebro es un evento de divulgación científica que se trata de llevar a la comunidad general, es decir, desde niños y jóvenes, todos los beneficios de la investigación cerebral. Semana del Cerebro surge como un esfuerzo mundial a partir de una sociedad que se da en Estados Unidos por parte de la Fundación Dana. Entonces, nace en Estados Unidos, empiezan con 160 sedes y a partir de estas sedes empiezan en 1996, para el año 2000 ya contaban con más de 1,100 sedes. Entonces, fue un esfuerzo que fue escalando muy rápido. Ahorita tenemos más de 1,500 países, o 1,500 sedes, perdón, que participan en diferentes países para llevar este esfuerzo. Aquí en México se inicia la Semana del Cerebro en el 2004, pero nosotros descubrimos que en la zona norte del país no existe ningún evento de divulgación de Semana del Cerebro en el estado de Chihuahua. Ocasionalmente por ahí ha habido alguno en Sonora o en Baja California, pero no es un esfuerzo que se haga año con año. Entonces, desde ese momento, el equipo o el comité organizador de Semana del Cerebro Juárez se ha encargado por quinta ocasión de organizar este evento a través de diferentes científicos a nivel licenciatura, maestría, doctorado, que brindan esas ponencias para el público general. Se ha hecho un esfuerzo a través de múltiples talleres interactivos, sobre todo infantiles, y pues siempre con todo el gusto, el entusiasmo que representa a nuestro equipo de trabajo, que es brindar lo mejor en uno de estos eventos para que llegue a la comunidad ese beneficio científico, sobre todo con lo referente a temas de salud mental. En cuanto a investigación, en cuanto por ejemplo a ejercicios para el cerebro, para mantenernos saludables, y bien, pues todo lo que las neurociencias implican, desde la estructura y funcionamiento hasta genética, bioquímica y más. En esta ocasión, como les mencionaba, es el quinto año. Nosotros empezamos en 2019, después de un congreso de ciencias fisiológicas, a partir del capítulo mexicano de la Sociedad de Neurociencias. El 2020 fue cancelado por el coronavirus, ya teníamos todo listo, en la semana de la ejecución fue cancelado y a partir de ahí lo retomamos en línea, fue virtual 2020, 2021, 2022 con un mini evento presencial y 2023 aquí estamos para ejecutarlo, sobre todo en la sede rodadora, con toda la comunidad por quinta ocasión. Muchas gracias. Gracias, Paola. A continuación le pido a la doctora Alfa Elena Escobedo que nos dirija un mensaje, por favor. Buenas tardes a todas y a todos. Me da mucho gusto tener de nuevo aquí con nosotros a la Semana del Cerebro. Recuerdo muy bien la primera vez que me invitaron a ir a la Semana del Cerebro y a mí, más que ir a las primeras veces, me gusta cuando es así, la tercera, la cuarta y ahora la quinta, y esperamos que este evento crezca y espero verlos y verlas aquí dentro de algún tiempo, ya festejando los 10, los 15, los 20 años de la Semana del Cerebro. Fíjense, para nosotros aquí en Difusión Cultural y Divulgación Científica, eventos como este son sumamente importantes y
voy a aprovechar y voy a hacer un pequeño como invitación o comercial, sobre todo a todos ustedes, jóvenes científicos, científicas, que están empezando sus carreras, para enfatizar la importancia de la divulgación científica. Porque si bien el desarrollo de la ciencia se da entre pares, no sirve de nada nuestro trabajo si no llega a la gente. Entonces, los invito también a que se acerquen con nosotros. Ya estamos estrenando una nueva oficina especial para trabajar proyectos de divulgación científica. Ya tenemos un par de programas que ayudan a que la gente normal conozca en su propio lenguaje las investigaciones que estamos realizando aquí en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Entonces, si tienen trabajos de investigación publicados, jefe de departamento, a sus investigadores, les hago la invitación, a los estudiantes que quieren que nosotros acerquemos de una manera más dinámica, más divertida, con un lenguaje que sea más fácil de entender para el público en general. Aquí estamos para apoyarles en todos sus proyectos. Muchas gracias. Esta es su casa, el Centro Cultural de las Fronteras. Les pido una disculpa porque hay demasiada gente ahora. Tuvimos demasiados eventos, pero bueno, eso también nos da mucho gusto de tener tantos eventos aquí. De nuevo reitero, estamos aquí a sus órdenes. Esta es una dirección general que es, nos asumimos como una dirección general de servicio a los departamentos, a los institutos y a toda la comunidad universitaria. Espero que los trabajos de esta Semana del Cerebro sean muy productivos y muchas felicidades por esto. Gracias, doctor Escobedo. Doctor José Alberto, ¿qué gustas decirnos un mensaje y hacernos el honor? Hola, buenas tardes a todos. Me da mucho gusto, al igual que la doctora, que estén todos ustedes aquí y un grupo muy diverso. Reconozco muchas caras, muchos de ustedes fueron alumnos, otros no, pero también sé que andan dedicados a la actividad académica. En esta o en otras áreas, lo importante y lo relevante de este tipo de eventos es justamente lo que se acaba de mencionar, que tratamos de construir, ¿verdad?, el conocimiento, de construir algunas áreas temáticas para hacerla más legible, más digestible para la gran población, para población que no tiene todo el conocimiento o sobre todo toda la especialización que se requiere para el entendimiento de esta área, y principalmente la neuroquímica, que es muy complicada, que es muy difícil. Entonces, traducirla a un nivel de comprensión para toda la población es muy buena, muy faciente, y sé que va a ser de mucho provecho. Ojalá y este tipo de eventos se den con más frecuencia. La traducción de este tipo de conocimiento y compartir todas sus experiencias hacia toda la comunidad, creo que es la única y la última manera en que el conocimiento se comparte y sobre todo lo apropiamos, ¿verdad? El conocimiento no se transmite, ojalá se pudiera hacer, eso no existe, ¿verdad? Se comparte y cada quien lo construye, y esta es una manera de hacerlo. Entonces estamos propiciando la construcción del conocimiento de todos los participantes, independientemente de la especialidad que tenga. Entonces deseo que estos eventos de la Semana del Cerebro sean de sumo provecho para todos ustedes, ¿verdad?, independientemente del área que trabajen, y por ello, y justamente siendo las 17:22, pues declaramos formalmente inauguradas todas las actividades de la Semana del Cerebro. Muchas felicidades, mucho éxito, enhorabuena, doctor. Muchas gracias a ambos por su presencia, gracias Paula Nayeli, gracias a todos ustedes por venir a esta inauguración y
contar con su entusiasta participación aquí y en los siguientes días durante nuestras diferentes sedes. A continuación, después de un breve receso, vamos a dar inicio con nuestras actividades propiamente dichas. Vamos a tener al ingeniero Walter Meyer hablando acerca de una conferencia que tiene que ver con las redes neuronales, titulada Ojos que no ven, cerebro que no miente. Muchísimas gracias por su asistencia, gracias a ustedes, despedimos al Presidium y comenzamos. Pero detrás de esta organización, en esta ocasión tenemos 2 miembros más en el comité organizador de base, que es Vanessa Romero Luébano, que está aquí presente, la maestra en neurobiología, y aunque no ha llegado por cuestiones laborales, la química Alondra Godoy, que también es parte de la organización. También me parece extremadamente importante hacer una mención a los muchachos del servicio social y que están fungiendo como voluntarios de staff, porque es la primera ocasión en la que tenemos a tantas personas interesadas en el proyecto, ya sea por las horas de servicio social o por un genuino interés en las neurociencias, pero créanos que para nosotros es un gusto ver que el proyecto va creciendo. Entonces, este anuncio también es un intermedio para mencionarles que la conferencia de Walter Meyer inicia en unos 5 minutos, que sería 5:50. Muchas gracias. Walter ya ha estado con nosotros en otras ediciones de la Semana del Cerebro y siempre es una persona que propone temas bastante novedosos. Walter en este momento actualmente trabaja en la industria maquiladora, dedicándose a diseño de producto. Trabaja en una maquiladora de productos médicos. Dentro de sus hobbies o pasatiempos tiene mucho interés por la ciencia. Es decir, si está en el trabajo, Walter siempre tiene en mente hacer algo sobre ciencia, pero cuando está haciendo algo sobre ciencia tiene esta tendencia a ir hacia el trabajo, entonces como que es un poco su dilema. Le gusta mucho el deporte, le gusta la música en general, toca la guitarra, está aprendiendo a tocar el teclado, tiene en miras el comprarse también una batería, gusta mucho de caminar, gusta mucho de estar observando, pensando, analizando todo lo que hay alrededor de él, y es un fanático de las quesadillas. Y le preguntaba yo que si con queso, y luego me dice, pues obviamente, y yo, ok, no entraremos en ese debate, pero yo estoy de acuerdo que las quesadillas van con queso. Bueno, es un placer para mí presentarles a Walter Bruno Meyer Crastuita con su conferencia Ojos que no ven, cerebro que no miente. Gracias. ¿Está bien así o más bajito? Ok. Bueno, gracias a todos por asistir. Normalmente me gusta apoyar a Paola y a Alejandro y al doctor en este evento. Y para mí es complicado como ingeniero hablar asumo que la mayoría son biólogos o cuestión de ciencias. Entonces, yo sé que ustedes tienen un conocimiento más exacto que el mío, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo en poder explicar lo que quiero mostrarles. Personalmente tengo un interés muy grande por la medicina, tanto que en algún momento quise ser médico, pero mi inmadurez me dijo que no quería estudiar tanto, así que opté por la ingeniería biomédica. Y todos los aspectos médicos me interesan en gran medida, sobre todo el corazón y el funcionamiento del corazón y el cerebro. Recuerdo una clase que tuve con un doctor que nos dijo que tenía un compañero que tuvo un accidente y cayó en un alpinismo, no recuerdo bien, y se golpeó la cabeza. De modo que tuvieron que operarlo y quitarle una porción del cerebro. Él mencionaba que era una porción grande. Y uno esperaría que con esto las funciones nuestras pues no fueran normales. Lo extraño es de que la persona llevó una vida normal a partir de allí. O sea, después de quitar una considerable porción de cerebro, no parecía haberle afectado en ninguna medida. Y esta clase de situaciones me hacen pensar que lo interesante que es esto. Muy bien. Entonces vamos a empezar. Como muchos sabrán, el cerebro se divide en etapas, por así decirlo. Se llaman lóbulos y son parietal, frontal, occipital, etcétera, dependiendo en dónde estén. Lo más interesante que se me hace a mí es que parece que creció de abajo hacia arriba. Y me explico.
Si nos vamos a la parte más inferior, tenemos el tronco encefálico, que se encarga de controlar la presión arterial, respiración, conciencia, latido cardíaco, y si lo vemos estrictamente es lo único que necesitamos para vivir, ¿no? Para mantener un ser vivo. De ahí el cerebelo, que nos permite equilibrarnos y coordinarnos. Nosotros no tenemos que hacer nada, el cerebro lo hace por nosotros, pero aquí sí es donde estamos nosotros, es donde podemos analizar cosas, criticar, etcétera, etcétera. Como saben, el cerebro y todo el sistema nervioso está formado por neuronas. Tenemos diferentes tipos de neuronas, motoras, por ejemplo, para mover músculos, entre muchas otras. Algo muy extraño, bueno, a mí se me hace extraño, es que la corteza más exterior del cerebro tiene neuronas de tipo, bueno, se llama de tipo piramidal. Me parece que era por la forma que tienen, como triangulares. Y lo raro es de que estas neuronas tienen un orden, vamos a decir, con un orden normalizado. Todas están de posición vertical, de manera que esto permite que cuando existe una actividad entre ellas, parece que se sincronizan, ¿ok? Sí, porque si nos vamos más hacia dentro del cerebro, las neuronas son más desordenadas y no pareciera tener un orden, valga la redundancia. Entonces, ¿cómo se ve una neurona funcionando? Bueno, esta es una simulación. Se supone que entre ellas están conectadas o interconectadas por las dendritas y los axones. Cuando una recibe un impulso, lo transmite a la otra, que lo transmite a la otra, que lo transmite a la otra, lo transmite a la otra. ¿Sí? Esto solo es para ejemplificar cómo se podría ver dentro del cerebro. Entonces, si tenemos este orden, podríamos darle un uso. Sabemos que nos permiten medir algo allí. Entonces, ¿qué sucede si colocamos un sensor en la corteza superior del cerebro? Bueno, vamos a tener lo que se le llama electroencefalografía. Asumo que la mayoría saben lo que es la electroencefalografía. Y si recordamos cómo está el cerebro compuesto, podemos ver que entre mejor distribuyamos los sensores en la cabeza, más información vamos a tener. Entonces, para tomar un registro electroencefalográfico, siguiendo medidas internacionales, se tiene el sistema 10-20, que estos son los electrodos y los distribuye alrededor, espaciados en la cabeza, entre 10 y 20% de su distancia, y esto nos va a permitir ver la mayor actividad en el cerebro en diferentes áreas. ¿Cómo se vería si vemos una señal? Bueno, aquí está el tipo de electrodo, el nombre del electrodo y lo que está viendo específicamente ese sensor. Pero pues esto no nos dice mucho. Donde sí se puede estudiar esto es viendo el comportamiento de la actividad neuronal. Nosotros tenemos que verlo como una señal, los neurólogos. Y la señal, sabemos que hay diferentes tipos, pero aquí solo para ejemplificar lo que es un Hertz, tengo una señal de tipo senoidal, que es una referencia básica que se utiliza para procesamiento de señales. Y en esta tenemos que es de 250 Hz. ¿Cómo se calcula esto? Bueno, un Hertz es la cantidad de veces que se repite una señal en un segundo. Así, si tenemos 1000 Hz, se va a repetir la misma señal 1000 veces en un segundo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, cuando analizamos las señales electroencefalográficas, podemos ver 4 tipos. Hay un quinto, pero no lo mencionaré, porque no sé muy bien de dónde venían. Los nombran como delta, teta, alfa o beta, siendo la onda delta la más lenta, de 0.5 a 3 Hz, que es un sueño profundo, y la más rápida, la onda beta, de 14 Hz, que es cuando estamos totalmente despiertos.
¿Ok? Entonces, bueno, esta es la misma, nomás era más para ejemplificar, para agrandar un poco la imagen. Entonces, ya sabemos que las neuronas emiten señales. Bueno, podemos medir las señales en el cráneo. Ahora, ¿cómo se le puede dar una aplicación a esto? Y solo para ejemplificar, necesito poner replay, perdón. Ok, este solo es el ejemplo de cómo es que escuchamos. Tenemos el oído y luego tenemos un tímpano. Bueno, que esto ya se me fue. Pero básicamente después de que se estimulan los oídos, la señal pasa al tímpano y luego al yunque, al martillo, al estribo y luego a la cóclea, que es donde empiezan las neuronas. Y de allí empiezan a moverse hacia el cerebro. La señal corre por el nervio coclear y luego se divide para pasar por hemisferio izquierdo y derecho. Llega a esta porción y luego sube al cerebro y termina en el córtex auditorio. Bueno, esto es una ventaja porque si llegáramos a tener un problema en este lado, en un lado del cerebro, la audición no se ve afectada porque tenemos el otro lado. Entonces nos permite escuchar bien, aun cuando haya habido alguna lesión en algún hemisferio. También tenemos, por favor, otro ejemplo es el de cómo vemos. Simplemente tenemos ojos que tienen nervios que se cruzan, igual que los de la audición, y permite que la señal viaje hasta el lóbulo occipital, que es donde se procesa la visión. Como ven, es un camino generado por neuronas. Entonces, sabemos que un estímulo aquí va a pasar por todo esto hasta llegar a donde se tiene que procesar. ¿Ok? Ok. Si nosotros pudiéramos tomar una sola neurona y medir cómo es su comportamiento electrónicamente, nosotros podríamos estimularla y ver, bueno, si pudiéramos medir con un multímetro, podríamos ver que tiene una actividad que se llama potencial de acción. Este potencial de acción ocurre ante la estimulación y es lo que les mostraba ahorita en el video, que parecía que las células generaban electricidad y la pasaban de la una a la otra, de manera que cuando una célula es excitada muestra este potencial y significa que vamos a decir que está activada. ¿Ok? De aquí obtenemos los potenciales evocados. Si nosotros vemos algo, como se mostró ahorita en el video, va a atravesar los nervios del tipo visual hasta llegar al lóbulo. Entonces esto significa que se está activando algo en el cerebro. ¿Sí? Igual si nosotros escuchamos, algo se está activando. Nosotros escuchamos y procesamos para entender. De igual manera, cuando nosotros nos movemos o nos tocan alguna parte del cuerpo, nosotros lo sentimos por esta misma acción, porque la señal tiene que viajar por los nervios y llegar al cerebro. Esto se puede traducir a señales que se verían de este tipo. Estos son los potenciales evocados que se generan al estimular alguno de estos sentidos y son característicos. Por ejemplo, esta es una onda característica de un potencial evocado visual, de un potencial evocado auditivo y de un potencial evocado somatosensorial. La ingeniería aquí juega un papel importante porque, aunque estén allí, hay que sacar esas señales. ¿Sí? Para hacerlo, bueno, se tienen etapas de amplificación de señal.
Se colocan los electrodos como el sistema 1020 en el cráneo. De aquí pasamos por una etapa de circuitería para filtrado, amplificación, etcétera, y después poder visualizar esta señal, algo que nos diga qué está pasando allí. Algo importante en este campo es el hecho de que el cuerpo humano es, por llamarlo de alguna manera, totalmente conductivo. De modo que cuando se está leyendo un electroencefalograma, muchas otras señales van a intervenir allí. Por ejemplo, el movimiento de ojos se va a traslapar, ¿sí? El movimiento del corazón también se puede ver en el electroencefalograma, aunque esté separado, también es posible verlo. Cuando hay actividad muscular, que es de frecuencias muy altas, también se va a ver. De tal modo que de pasar a tener esto, que es lo que nos interesa, tendríamos algo así. Esto para un neurólogo no es muy útil, porque está llena de ruido. No le dice qué está pasando allí, no puede diagnosticar si esa es la intención del estudio. Entonces, se utilizan métodos para poder separar estas señales, ya sea que se filtren por su frecuencia. Sí, el corazón tiene unas frecuencias, digamos, no recuerdo la frecuencia del corazón, pero se puede separar de la señal electroencefalográfica porque sabemos que la señal electroencefalográfica es de baja frecuencia. Entonces usamos filtros para cortar esto. También se utilizan métodos matemáticos o estadísticos que buscan una distribución de datos y luego estadísticamente se pueden separar, ¿sí? Y otro tipo de técnicas que son filtros adaptativos, donde se están tomando varias señales para irlas restando de las demás y así poder tener una señal fiel, ¿sí? Si tenemos un traslape de señales, quitamos las que no nos funcionan y ya podemos diagnosticar lo que queremos ver, que es el cerebro. Entonces, los potenciales evocados aún no se sabe si se suman a la señal o es otro tipo de neuronas las que causa esto, pero lo que se hace comúnmente es si recuerdan, el sistema 1020 nos da muchos canales. Si los promediamos, nos dará algo similar a esto. Y si pueden ver, ya hay un patrón que nos puede decir algo, ¿ok? En este caso sucede porque el electroencefalograma tiene un comportamiento aleatorio y si nosotros promediamos la aleatoriedad tiende a 0, ¿sí? Y por eso es como si se cancelara lo demás y nos deja ver lo que no es aleatorio. Entonces al final, después de todo el procesamiento, lo que queremos es tener un sistema confiable en donde al medir alguna parte del cuerpo podamos ver el tema de interés en una pantalla. Entonces tenemos 3 tipos de potenciales evocados, como lo habíamos visto ahorita, que son auditivos. Este es el primero de ellos. En este a la persona se le ponen unos audífonos y se le empiezan a mandar sonidos de ciertas frecuencias que sean intermitentes, ¿sí? Y esto se va, como estamos registrando el electroencefalograma, estaríamos viendo una onda similar a esta, que significa por dónde está pasando la señal en la vía auditiva, ¿ok? De igual manera, los potenciales evocados visuales, en este tipo de prueba, a la persona se le pone una imagen de tipo ajedrez y empieza a invertirse, ¿sí? Los colores se invierten. Y aquí la persona se puede ver si la persona tiene su vía visual bien o mal, ¿sí? Cada que pasa eso, la onda sucede y sucede y sucede porque es como si barriera
las neuronas y diciendo por aquí voy, ¿sí? Y los somatosensoriales, que bueno, pues nos funciona para todo el cuerpo. Se puede saber si una vía está funcionando adecuadamente desde el pie hasta la cabeza. Si sabemos que se procesa en el cerebro, entonces, ¿por qué no ver el cerebro? En este rápido ejemplo están estimulando el pie. Muy probablemente este es un sistema intermitente que está dando impulsos eléctricos, y al tener electrodos en el cráneo podemos ver si todo está en orden allí. Muy bien, entonces, como un ejemplo de los potenciales evocados de tipo visual, si tenemos el sistema auditivo que pasa por todo el nervio, los nervios auditivos, vamos a ver que se inicia el estímulo. En este caso, bueno, aquí como es auditivo, es un clic, y estas ondas características nos dicen por dónde van pasando. Si aquí inicia, aquí esta forma dice, bueno, estamos en la cóclea, tenemos aquí el tronco cerebral, la corteza del tronco cerebral, las áreas corticales primarias, hasta llegar a las áreas corticales secundarias. Aquí es muy importante ver los tiempos desde que se inicia el estímulo hasta que se presenta en la señal. Entonces, por ejemplo, normalmente se habla de que el tiempo real en los sistemas electrónicos debe ser de 300 milisegundos o menos, para que sea imperceptible para nosotros, ¿sí? Es el tiempo más o menos que nos tarda desde que escuchamos o vemos algo hasta procesarlo en el cerebro, ¿ok? Y también la amplitud de estas ondas es lo importante. Si una de ellas se ve atenuada, hay algo ahí mal, ¿sí? Un suceso que me parece muy interesante es uno que le llaman el paradigma extraño. Sucede, bueno, por ejemplo es digamos una prueba auditiva. A la persona se le van a administrar dos estímulos, digamos un clic que sea cada segundo, y aleatoriamente otro clic que él tiene que identificar con otra frecuencia, ¿ok? Pues sucede que cuando a la persona le dicen, cuando escuches el segundo clic, presiona un botón o dinos de alguna manera que lo estás escuchando. Cuando la persona escucha ese clic, se va a pronunciar una onda más grande, y esto, o sea, que se le llama P300 porque parece que está a los 300 milisegundos, que es cuando procesamos la información. Pero esta onda no se sabe exactamente por qué sucede, si solamente es atención, es decir, las vías se están moviendo igual, haya clic, digo, él indique que haya clic o no, pero este fenómeno sucede. Cuando él está atento y lo escucha, se va a mostrar este tipo de onda. Entonces, los potenciales evocados nos ayudan en estos, digamos, sentido del tacto, de la vista y del oído, establecer una evidencia de cuando hay síntomas dudosos. Es decir, una persona puede creer que tiene algo, pero el cerebro, hacer este tipo de pruebas nos va a ayudar a que el cerebro se exprese por sí solo, ¿ok? También, bueno, eso implica también buscar lesiones clínicas silenciosas. Definir un nivel anatómico de discapacidad, como les mencionaba, va leyendo cómo se va moviendo un estímulo. Y bueno, puede ver si hay alguna patología, etcétera. Entonces, cuando alguien ve estas señales, un experto en el área, va a saber si hay algún problema, si hay una latencia mayor. Llámese por latencia el retardo de la señal, desde que se inicia el estímulo hasta que aparece, ¿ok? La amplitud es más pequeña o simplemente no existen. Si alguno de estos factores no se cumple, muy seguramente hay un daño allí. Entonces, por ejemplo, la esclerosis múltiple. En este tipo de enfermedad, bueno, la base de esto es una enfermedad autoinmune. El axón de las células está cubierto por unas
digamos, capas de mielina, ¿sí? No se sabe exactamente cómo lo hacen, pero estas capas de mielina mantienen los impulsos de la célula más rápidos y que no haya pérdidas. Es decir, si la célula se excita por acá, el impulso va a bajar por aquí y excitar a otra. Pero si no estuvieran estas vainas de mielina, probablemente mucha información o se perdería, ¿sí? Y parece que estas capitas hacen que la señal salte estos se llaman nódulos de Ranvier, de un nódulo a otro, haciendo que la señal sea más rápida y que funcionemos como tenemos que funcionar. Si sucede que esta mielina se pierde, entonces vamos a empezar a experimentar una infinidad de discapacidades, ya sea perder visión, perder oído, perder tacto, lentitud, fatiga, todo lo que se puedan imaginar que conlleve no tener una comunicación adecuada en todo nuestro cuerpo. Se puede ver, por ejemplo, en una resonancia magnética, lo siento, que cuando se pierde la mielina se ve una capa blanca. Y dices, bueno, si podemos usar la resonancia magnética, ¿por qué usar los potenciales evocados? Bueno, una de las ventajas de la electroencefalografía es el costo. Es mucho más barato que una placa de resonancia magnética. Entonces, por ejemplo, digamos que un paciente se le hace una prueba de potenciales evocados en los ojos, pero de manera independiente. Primero derecho y luego izquierdo. Se tiene aquí el inicio del estímulo y luego hay esta discrepancia entre el ojo derecho y el ojo izquierdo. ¿Sabe? Con lo que han escuchado ahorita, ¿qué podrían intuir? Que hay una latencia más tardía en el ojo izquierdo. ¿Significa? Bueno, puede significar en este caso que hay pérdida de mielina. La mielina que hace que el impulso viaje más rápido, ahora está viajando más lento en una de las vías visuales, por lo tanto el estímulo llega mucho más tarde y se presenta esta discrepancia. ¿Ok? También la ambliopía es otra de las enfermedades que empieza en los niños hasta antes de los 7 años, donde uno de los ojos no trabaja coordinadamente con el cerebro. Y esto, si no se detecta a tiempo, se puede perder la vista de uno de los ojos, ¿sí? Porque no se está usando, está descoordinado, no ve bien, entonces no le conviene al cuerpo usar recursos allí. Entonces muy probablemente aquí también aplica la ley de Wolf que aplica en el sistema óseo. Si no lo usas, lo pierdes. Y los potenciales evocados, desde pequeños se pueden estudiar y saber si hay algún problema, en dónde está, y ya sea corregirlo con alguna cirugía, probablemente solamente lentes, etc. También la cirugía de cerebro utilizan mucho potenciales evocados, porque si se están estimulando áreas en el cerebro, cualquier operación en cerebro es importante, pero digamos que se toca alguna zona que no se debería haber tocado, mientras está haciendo la cirugía se le están tomando estos potenciales evocados al paciente, de modo que están como checando si él está bien. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Y las señales nos van diciendo. Si de repente ya no está bien, pues ok, algo hizo mal el cirujano. Compresión del lenguaje. Bueno, esto es un poco más interesante. En este tipo de pruebas lo que se hace es de que a la persona se le habla frases, digamos, coherentes. Están hablando de algo coherente y de repente cambian alguna palabra que no tiene nada que ver. Nuestro cerebro como que tarda en asociarlo y se muestra en las ondas de los potenciales evocados, ¿sí? Que se retrasa como 100 milisegundos más o menos, con lo que va a normalidad, y cuando escucha algo que es fuera de sí, entonces se nota una deflexión más tardía, porque la persona como que tarda en procesarlo. En el autismo también se ha visto que, particularmente en los potenciales auditivos, a los niños, bueno, este es un experimento que se ejecutó,
vieron que al efectuar la prueba de potenciales evocados auditivos en niños con autismo, que eran palabras, no, eran tonos, tardaban más en procesarlos, había una latencia más larga desde que se da el estímulo auditivo hasta que se ve la onda. Pero las palabras parecía que eran más cortas de lo que deben ser. Entonces es aquí donde pues, surge algo interesante. ¿Cómo es posible que al hablarle a un niño de que tiene este problema pueda actuar como erráticamente porque se siente abrumado? Entonces son como hipersensibles a la voz, no a sonidos como clics, sino a la voz. Y cuando escuché yo de esto, me puse a pensar si en los bebés se puede saber si tiene autismo desde pequeño. Digamos que tenemos un bebé, le hablamos y parece que no nos presta atención. Entonces no le puedes preguntar, oye, ¿me estás escuchando? No va a decir eso. Lo que pasa es de que ya sea que el niño, digamos que tiene un grado elevado de autismo y no nos va a poner atención, o sus vías nerviosas están deterioradas. ¿Sí? Entonces, si aplicáramos potenciales evocados, en teoría, podríamos ver si el niño tiene sus vías bien, y eso indicaría que tiene autismo, o simplemente no nos quiere poner atención. Pero, investigando ahora que retomé este tema después de 4 años, parece que la mielina en los niños no se desarrolla completamente en el primer año. Eso indicaría que si usáramos una prueba de potenciales evocados en niños, veríamos latencias largas y podríamos mal diagnosticar si no sabemos esta característica. Bueno, esto lo presentaba con el fin de que viéramos que aunque tengamos un problema y digamos que lo tenemos o no, nuestro cerebro nunca va a mentir. Él siempre va a decir si tenemos algo o no. Así nosotros lo sintamos o no lo sintamos, puede que ya esté y él nos va a delatar. Gracias. Agradecemos muchísimo la participación de Walter. Pasamos a los minutos para preguntas o participaciones. ¿Hay alguien presente que tenga alguna duda, que le quiera preguntar directamente a Walter o hacer alguna contribución? Cuando yo estaba en la secundaria, hablando referente a este tema, yo decía, ay, estos sueños que tengo son tan vívidos y tan aventureros, casi psicodélicos, que me encantaría tener una computadora conectada para estarlos proyectando y que mis amigos puedan ver lo que estoy soñando. Entonces resulta que cuando estábamos en el Congreso, todavía no existe esa máquina Traduce Sueños, pero resulta que a partir de electroencefalogramas se mide y se monitorea la actividad del sueño, y comparando patrones de actividad neuronal con actividades que realizamos cuando estamos despiertos, podemos ir teniendo una idea de cómo actúa el cerebro. Por ejemplo, no sé, una acción, ¿no? Beber agua. Entonces te registran y dicen, ok, beber agua se ve como una onda así. Entonces, si en el sueño, en el registro del sueño, ven una onda similar, dicen, tal vez estaba soñando que está tomando agua. Entonces van haciendo una recreación por medio de imágenes computarizadas, que son videos, y se han podido obtener como fragmentos cortos de los sueños de algunas personas, pero son proyectos pilotos, es decir, apenas va en miras. ¿Tenemos alguna duda para Walter? Que yo digo lo que me preguntó. ¿Qué tanto influyen el cabello o partículas cuando estamos tomando estas lecturas? Mucho. Siempre se quiere tener un área limpia y electrodos nuevos, depende del tipo de electrodos que utilices, para poder tener información fiel. Si no se pueden ver atenuadas
o puede haber ruido, dependiendo del tipo de partícula que tengas entre el electrodo y el cuero cabelludo, ¿no? No sé si esperabas una respuesta más... Sí. Adelante, Vane. Honestamente no sé, disculpa. Supongo que si lo utilizan, habría que ir con un neurólogo en algún hospital, pero honestamente no sé, no sé el campo de aplicación aquí en Juárez específicamente. Bueno, aquí había una persona que lo utilizaba, pero ya no está. De hecho, es el doctor Llamas, que él dio conferencia un año anterior, creo, hace 2 años, no recuerdo. Él utilizó para medir contextos emocionales, es decir, contextos negativos y positivos. Y es lo que encontró, que una persona en contextos negativos reacciona más rápido, es decir, reacciona exactamente a los 300 milisegundos. Es decir, una persona reacciona ante una emoción negativa porque se siente en peligro, entonces es más rápido su reacción que ante una situación positiva. Entonces, sí, él hizo esa investigación. Es muy el interesante. reconocimiento de rostros, ¿no? Así es. Es muy interesante. Gracias por compartir ese dato. ¿Alguien más que tenga alguna contribución al respecto? Ajá. Fíjate que esa fue una duda que sí me resolvieron, pero no recuerdo la respuesta. No sé si el doctor Cruz León podrá tener alguna referencia al respecto. Yo lo único que recuerdo es que sacaban como un promedio, ¿no? O sea, registraban varias personas y luego decían, ok, este patrón es más o menos así. Pero todavía estamos muy lejos de que realmente esa actividad pueda ser, digamos, como general para todo el mundo, ¿no? O sea, por empezar, por el diferente tipo de actividad neuronal que tenemos todos a nivel incluso estructural en el cerebro. No va a ser lo mismo que registren ciertas acciones en mi cerebro a que lo registren en alguna persona con espectro autista, por ejemplo. Doctor, ¿tiene alguna contribución al respecto? ¿Sí? La razón por la cual se caracterizan los potenciales evocados es porque muchos son semejantes. Entonces, con una variación del registro electroencefalográfico, cuando haces un registro de sueño, por ejemplo, la mayoría de los pacientes, digo pacientes porque son voluntarios, presentan la misma actividad electroencefalográfica. Eso caracteriza las etapas del sueño. Entonces, hay actividades cerebrales que son comunes a todos nosotros. El sueño es una de ellas. El registro electroencefalográfico del sueño es una de ellas. Un paciente, una persona normal, debe caer dentro de ciertos tipos de ondas cuando está durmiendo. Las primeras caracterizan la etapa lenta del sueño, un cierto tipo de ondas cuando la persona no está conciliando el sueño, y luego las ondas más rápidas ocurren cuando la persona está más profundamente dormida, pero son más lo que se llama incluso sueño paradójico, porque es cuando estás más profundamente dormido, tu actividad electroencefalográfica es más alta. Eso se debe a que estás soñando. En ese momento estás soñando. Y por eso tu actividad cerebral es más abundante. Y ese patrón lo debe tener una persona normal, pausada. Si a alguien le falta una de las etapas del sueño, una de las etapas electroencefalográficas durante el sueño, tiene un problema de sueño. Entonces, eso es aunque es una variación sobre los potenciales evocados, es una aplicación de la electroencefalografía. Debes tener un patrón similar de sueño. Respondiendo a tu pregunta de si tenemos patrones similares, sí. Tenemos patrones similares cuando dormimos, por ejemplo, cuando reconocemos palabras, cuando reconocemos letras o cuando recordamos cosas. Y parte de la aplicabilidad de este tipo de registros es que si tú te piden que recuerdes algo
¿Más preguntas? Yo quería preguntarte, Joaquín, si pudiste averiguar si hay una correlación entre las personas que hacen electroencefalografía y al mismo tiempo imagenología del encéfalo. Una correlación de electroencefalografía e imagen, toma como resonancia magnética. Sí, sí, parece que se activan las mismas zonas. Una manera en la que hacen una especie de imágenes de todos los sensores del sistema 1020, en un determinado momento registran el voltaje en cada uno y aquellos que sean iguales los mapean como una imagen. Entonces sí se puede ver una correlación de si, o sea, si la zona occipital se activa cuando se estimula la vista, igual las ondas de potenciales evocados se van a ver más prominentes en la misma zona. ¿Sí? Maravilloso. Sí, sí, definitivamente. Sí. A ver, lo voy a repetir. Sí. En este estudio eran niños de 7 a 12 años, me parece, que tenían espectro autista. Cuando se les presentaba un sonido como algún bip o un clic, sí, sonidos pequeños, como para nada más evaluar la vía, era más tardío. Sí, era más lento. Pues puede ser. Yo creo que habría una serie enorme más de estudios que hacer, pero pues sí es una buena aproximación, me parece. Y cuando les hablaban con palabras, con semántica, digamos, era más corto. Entonces son hipersensibles a los sonidos, por decir, de voces, etcétera. Gracias. Sí, gracias. Bueno, ahí lo tienen. Recordándoles el programa, oficialmente la inauguración pues es el día de hoy. Por fortuna tenemos aquí a Walter. Esta es una de las charlas, digamos, más técnicas que vamos a tener durante la Semana del Cerebro, precisamente porque estaba planeada para que el público fuera universitario. Pero recordando las actividades que son en Rodadora a partir del día de mañana, que se llevan mañana, sábado y domingo, recuerden que la mayoría de nuestras conferencias y talleres son enfocadas a público infantil, juvenil. Las conferencias pues son abiertas, ¿verdad? Para niños, para adultos, para jóvenes, son un poquito más desglosadas, más bajadas a un nivel más adecuado. Y pues a los que no habían estado presentes en el evento, pues ya se están dando una noción de qué va esto, ¿no? Una de las cosas más enriquecedoras del proyecto de Semana del Cerebro es que precisamente nos permiten tener este tipo de interacción. Poco a poco se va perdiendo la pena a compartir las dudas o las experiencias que hemos tenido. No sabemos todo, tampoco tenemos por qué saberlo todo, ¿verdad? Y esa humildad a la hora de preguntar, por ejemplo, es algo que debería de caracterizarnos si nosotros estamos cursando una carrera científica. También la curiosidad. Entonces, todos invitados a participar en las diversas actividades. Si conocen niños, por favor, llévenlos a los talleres. Si tienen personas interesadas en cualquier tema referente a las conferencias, recordando rápidamente las conferencias, hay de música, hay de teatro, hay de animales y hay talleres para bebés también.
Muy bien, nos vemos. Muchas gracias por su presencia. Hasta luego.